Examen de la unidad número 2. Ley de licencias de bienes raíces y requisitos necesarios para obtener una licencia. Pregunta número 1. ¿Para quién puede trabajar un agente inmobiliario? A. Cualquier corredor registrado. B. Para el corredor registrado como empleador del agente inmobiliario. C. Independientemente de si está registrado en el DBPR o no. D. Como corredor asociado. Y la respuesta es la letra B. Para el corredor registrado como empleador del agente inmobiliario. Pregunta número 2. ¿Cuál de estos requisitos no precisa cumplir un aspirante a agente inmobiliario? A. Pagar una cuota de inscripción. B. Tener 18 años de edad o más. C. Ser residente de buena fe de Florida. D. Poseer un número de seguro social. Y la respuesta es la letra C. Ser residente de buena fe de Florida. Pregunta número 3. ¿Qué persona no cumple con los requisitos de experiencia para obtener una licencia de corredor en Florida? A. Un aspirante que ha mantenido una licencia activa como corredor de California durante los 3 años previos. B. Un aspirante que ha mantenido una licencia activa como vendedor inmobiliario de Ohio durante 4 de los últimos 5 años mientras trabajaba para un corredor de Ohio. C. Un aspirante que ha mantenido una licencia activa como vendedor inmobiliario de Florida durante los últimos 2 años mientras trabajaba para un corredor de Florida. D. Un aspirante que ha mantenido una licencia activa como agente inmobiliario de Florida durante 2 de los últimos 5 años mientras trabajaba para un propietario desarrollador. Y la respuesta es la letra D. Un aspirante que ha mantenido una licencia activa como agente inmobiliario durante 2 de los últimos 5 años mientras trabajaba para un propietario desarrollador. Pregunta número 4. ¿Qué información aparece en el reverso de una licencia de bienes raíces? A. Firma del gobernador. B. Firma del secretario del DBPR. C. Número de licencia. D. Dirección de correo electrónico del titular de licencia. Y la respuesta es la letra C. Número de licencia. Pregunta número 5. ¿Qué información no está obligado a divulgar un aspirante a agente inmobiliario en su solicitud de licencia? A. Si ha sido condenado por un delito. B. Comprobante de que es un ciudadano estadounidense. C. Apellido de soltera si corresponde. D. Una condena de culpabilidad que podría haber generado una sanción disciplinaria si el aspirante hubiera tenido una licencia de bienes raíces. Y la respuesta es la letra B. Comprobante de que es un ciudadano estadounidense. Pregunta número 6. Un titular de licencia de bienes raíces trabaja a comisión para 2 sociedades de corretaje diferentes. ¿Cuál de estas afirmaciones es la verdadera? A. Los agentes solo pueden estar registrados para un empleador en un momento determinado. B. El agente inmobiliario puede trabajar para ambas empresas siempre que esté registrado bajo ambos empleadores. C. Esto es legal siempre y cuando el agente inmobiliario trabaje a tiempo parcial para cada empresa. D. El agente inmobiliario debe ser un corredor asociado para que esto sea legal. Y la respuesta es la letra A. Los agentes solo pueden estar registrados para un empleador en un momento determinado. Pregunta número 7. ¿Qué término en latín significa no admission de culpabilidad? A. Prueba suficiente. B. Caveat emptor. C. Orden de mandamus. D. No lo condenaré. Y la respuesta es la D. No lo condenaré. Pregunta número 8. ¿Qué importes por ley el DBPR está obligado a eximir a los aspirantes de licencia de bajos ingresos que califiquen? A. Cuota de inscripción. B. Cuota de licencia inicial. C. Cuota de actividad sin licencia. D. Cuota del examen. Y la respuesta es la letra B.
cuota de licencia inicial. Pregunta número 9. ¿Cuál de estos casos podría provocar que la FREC se niegue a certificar que una persona está calificada para obtener la licencia? A. Si la persona dejó la escuela secundaria y luego obtuvo una certificación de equivalencia de educación secundaria. B. Si la persona fue condenada por un fraude en una estafa de seguros. C. Si la persona se mudó a otro estado que no sea el estado de Florida. D. Si la persona perdió mucho dinero en una mala inversión inmobiliaria. Y la respuesta es la letra B. Si la persona fue condenada por un fraude en una estafa de seguros. Pregunta número 10. Un aspirante tiene una licencia de bienes raíces válida y vigente en otro estado desde el 2019. El aspirante tiene licencia en un estado que tiene un acuerdo de reconocimiento mutuo con Florida. Hace 5 meses el aspirante de licencias se mudó a Orlando, Florida. ¿Es elegible para solicitar una licencia de bienes raíces de Florida bajo reconocimiento mutuo? A. No. El aspirante ahora es considerado residente de Florida. B. No. Florida no tiene acuerdos de reciprocidad con otros estados. C. Sí. El aspirante puede solicitar una licencia de Florida bajo reconocimiento mutuo. D. Sí. El solicitante puede intercambiar la licencia de otro estado por una licencia de Florida. Y la respuesta es la letra A. No. El aspirante ahora es considerado residente de Florida en el momento que él decidió mudarse a Orlando. Pregunta número 11. Una mujer recibió su licencia como agente inmobiliario de Florida el año pasado. ¿Qué requisito debe completar para convertirse en corredora inmobiliaria con licencia? A. Debe aprobar el curso de 45 horas posterior a la licencia. B. Debe completar 14 horas de formación continua para agentes inmobiliarios. C. Debe acreditar al menos 3 transacciones inmobiliarias cerradas. O D. Debe tener al menos 3 años de experiencia como agente inmobiliario antes de realizar el examen para obtener la licencia de corredor. Y la respuesta es la letra A. Debe aprobar el curso de 45 horas posterior a la licencia. Pregunta número 12. Un hombre tiene una licencia de corredor de Carolina del Norte, pero no tiene licencia de Florida. Vende una parcela de terrenos de su propiedad en Florida. Suponiendo que lo anterior es correcto, ¿por qué se consideraría esta una transacción legal? A. Los acuerdos de reconocimiento mutuo lo permiten. B. La ley de Florida exime a los propietarios de obtener licencia para vender su propio inmueble. C. Florida ha reconocido su licencia de corredor no residente. D. Tiene los conocimientos y las calificaciones necesarias para llevar a cabo la transacción. Y la respuesta es la letra B. La ley de Florida exime a los propietarios de obtener licencia para vender sus propios inmuebles. Pregunta número 13. Cuando un aspirante que presentó su solicitud para hacer el examen del estado correctamente y luego aprobó con éxito el examen de bienes raíces, ¿puede comenzar a operar legalmente como agente inmobiliario? A. El estado recibe la solicitud y las cuotas adecuadas. B. El aspirante recibe un acuse de recibo que certifica la aceptación de la solicitud. C. El aspirante recibe el cheque cancelado como prueba de que se ha recibido el pago, seguido de la fecha asignada para el examen del estado. D. El aspirante recibe el aviso de que ha aprobado el examen estatal. Ha presentado el formulario correspondiente de inscripción como agente activo en el DBPR. Indica que la licencia del aspirante está activa. Y la respuesta es: el aspirante recibe el aviso de que ha aprobado el examen estatal, ha presentado el formulario correspondiente de inscripción como agente activo en el DBPR. Indica que la licencia del aspirante está activa. Letra D. Pregunta número 14. ¿Qué debe hacer un agente inmobiliario si no cumple con los requisitos de formación posterior de la licencia antes de la primera renovación, pero desea continuar en el negocio inmobiliario? A.
debe volver a realizar el examen del estado dentro del plazo de un año. B, debe volver a reunir los requisitos para obtener la licencia. C, tiene un periodo de gracia de 6 meses para cumplir con los requisitos, pero debe mantener una licencia durante este periodo. D, debe volver a realizar el curso de preparación para obtener la licencia dentro del plazo de un año. Y la respuesta es la letra B. Debe volver a reunir los requisitos para obtener una licencia. Pregunta número 15. ¿Cuál de los siguientes no es un servicio inmobiliario? A, la publicidad de listados de inmuebles en alquiler. B, la tasación de inmuebles. C, la venta de parcelas de cementerios a cambio de una remuneración. D, la realización de una subasta de un inmueble. Y la respuesta es la letra C, la venta de parcelas de cementerios a cambio de remuneración. Pregunta 16. ¿Qué afirmación describe mejor qué personas deben tener una licencia para prestar servicios inmobiliarios en Florida? A, cualquier persona que preste servicios inmobiliarios. B, cualquier persona que preste servicios inmobiliarios a otra persona. C, cualquier persona que preste servicios inmobiliarios a otra persona a cambio de una remuneración. D, cualquier persona que preste servicios inmobiliarios a otra persona a cambio de una remuneración, excepto que esté específicamente excepto por la ley. Y la respuesta es la letra D, cualquier persona que preste servicios inmobiliarios a otra persona a cambio de una remuneración, excepto de que esté específicamente excepto por la ley. Pregunta número 17. ¿Qué personas no están exentas de obtener una licencia de virtud del capítulo 475 de los Estatutos de Florida? A, los empleados asalariados de una agencia gubernamental que presten servicios inmobiliarios para el Estado y no reciban una comisión. B, las personas que vendan un inmueble de su propiedad. C, las personas que trabajen como representantes y actúen dentro de los límites de su presentación establecida por la ley escrita. D, los empleados de un desarrollador inmobiliario que reciben un salario más incentivos en base a las cuotas de ventas. Y la respuesta es la letra D, los empleados de un desarrollador inmobiliario que recibe un salario más incentivos en base a las cuotas de ventas. Pregunta número 18. ¿Qué debe tener el gerente de empleados asalariados que administran un edificio de condominio y alquilan unidades por periodos de entre 3 y 6 meses? A, debe tener una licencia de bienes raíces en virtud del capítulo 475 de los Estatutos de Florida porque el alquiler es un servicio inmobiliario. B, debe tener una licencia de bienes raíces en virtud del capítulo 475 porque alquila unidades en condominios a cambio de una remuneración. C, debe tener una licencia otorgada por la División de Condominios y Venta de Tiempos Compartidos. D, está exento de obtener la licencia en virtud del capítulo 475. La respuesta es la letra D. Está exento de obtener la licencia en virtud del capítulo 475. Pregunta número 19. Un desarrollador adquirió una parcela de tierras y subdividió el inmueble en lotes individuales. Contrató a su hijo que no tenía licencia para vender los lotes. El padre se comprometió a pagarle a su hijo un salario de $200 por semana. Luego de 2 semanas, el hijo había vendido solamente 2 lotes, de modo tal que el padre decidió agregar un incentivo. El padre le emitió a su hijo que por cada 5 lotes que vendería, le regalaría un lote sin gravámenes. Una semana después, el hijo habría vendido un solo lote más. El hijo renunció al trabajo y comenzó a trabajar para un desarrollador que le pagaba una compensación semanal mayor. ¿Qué afirmación se aplica a este acuerdo? A, no existe ninguna violación al capítulo 475. B, solamente el hijo violó el capítulo 475. C, el padre violó el capítulo 475. D, tanto el padre como el hijo violaron el capítulo 475. Y la respuesta es
La letra D. Tanto el padre como el hijo violaron el capítulo 475. Pregunta número 20. Los archivos de FBI revelan que hace 6 meses un hombre trabajó como corredor inmobiliario en Georgia, donde se le acusó por el delito de incendio relacionado con un reclamo de seguros. Para evitar un largo conflicto judicial sin admitir su culpabilidad, el hombre aceptó que se le revocara la licencia de agente inmobiliario de esa persona, en la que informa de la situación anterior. La solicitud muestra que se ha cumplido todos los requisitos académicos. La FREC A. Usará su criterio para determinar la calificación del aspirante a la licencia en base a los hechos contenidos en la verificación de antecedentes penales y en la entrevista con el aspirante. B. La FREC aprobará la solicitud porque el aspirante no ha sido condenado por ningún delito. C. La FREC denegará la solicitud porque el aspirante ha estado de renovación de la licencia en Georgia. D. La FREC remitirá el caso al Departamento de Justicia de Florida debido a la naturaleza seria del delito. Y la respuesta es: la letra A. Usará su criterio para determinar la calificación del aspirante a licencias en base a los hechos contenidos en la verificación de antecedentes penales y en la entrevista con el aspirante. Hemos llegado a su fin. Esta era la última pregunta. Muchísimas gracias por ver. No olvides suscribirte si quieres aprender más y pasar con éxito el examen estatal. Gracias.